Estimados amigos, estamos de vuelta en esta charla que se pondrá todavía mejor, ya va muy bien. Hemos platicado con Elena Pancrátova en torno a la Abigaile, el personaje, digamos, antagonista de Nabucco, una vocalidad extrema de este personaje. Y además es un enorme gusto, de veras, Elena, que estés de vuelta aquí en México. Y ahora vamos a preguntar a Genaro Zulbarán, querido amigo, gran barítono mexicano, sobre este papel. Nabucco, Genaro, es un papel que tiene una enorme nobleza en la línea, pero también es un papel de contrastes psicológicos. Estábamos comentando fuera de cámaras que Genaro ha cantado en otras ocasiones en Jerez de la Frontera, en el Teatro Villamarta, en España, este papel, y también en Río de Janeiro. Ahora toca el turno a esta nueva producción. Me gustaría muchísimo, Genaro, que con la experiencia que tienes sobre este personaje, pudiéramos abundar sobre sus características psicológicas vocales y sobre la interpretación que le das junto con la batuta, digamos, del maestro Nick Savaresa y con la interpretación escénica de Luis Miguel Lombana. Gracias, Sergio. Debo de admitir que es un papel de los preferidos de todos los barítonos. Obviamente es uno de los 4 principales o 5 principales protagónicos de Verdi. Un papel muy complejo vocalmente porque, sumado paralelamente al desarrollo histriónico que tiene el personaje dramático, los cambios de temperamento, los cambios anímicos, repercuten en la voz. Y por tanto impacta mucho más en la voz que en el cuerpo. O sea, es mucho más susceptible que la voz colapse si uno no controla exactamente técnicamente qué debe hacer con la voz. Cargado de una orquestación, cuando sales, todas las partes heroicas con la orquesta encima y el coro. Y por otro lado, cuando canta lo más sutil, que es el Dio di Giuda, que no tiene nada de orquestación y está escrito en la zona del pasaje, ¿no? Completamente expuesto, después de cantar 3 actos completamente con mucha furia, cantar esa parte junto con el dúo con la soprano, que es de los más difíciles, mucho más nobles. Es muy riesgosa esa parte. Es muy riesgosa porque no sabes cómo vas a llegar ahí. Entonces tienes que ir dosificando y estar atento, hablando técnicamente, de este personaje, que no se te salga del contexto para poderlo solucionar vocalmente hablando. Que son cosas que todos los cantantes primero tienen que solucionar, primero lo técnico y luego pasa la interpretación. Pueden ir paralelamente, pero para mí siempre me fijo primeramente en los monitores de los controles de la voz para resolverlo, y pegadito atrás va el histrionismo. Me explico. Entonces van 2 cosas muy pegadas, pero bien monitoreadas. No puede abordarse un papel de esta naturaleza, y diría yo, ninguno, sensatamente, sin tener resuelta el aspecto técnico. Es el punto de partida para hacer la interpretación. Por supuesto. Y obviamente, bueno, es un papel que, sumado con una gran batuta como el maestro Varezza, muy meticuloso musicalmente, todo perfecto, pues sale a relucir la verdadera música que compuso Verdi. Todos los contrastes, los contrastes son demasiado, cuando es piano, y cuando son con tutti la orquesta, son todos estos contrastes. Con la preparación que tuvimos con él musicalmente, con todos nuestros colegas, el resultado que estamos obteniendo ahorita es un resultado completamente satisfactorio. Me siento muy satisfecho de ese personaje. Ahora, históricamente, tiene mucha relación con el personaje del rey de Escocia, sobre todo por el cambio de la locura, en aquel momento donde se bota completamente de la parte egocéntrica, heroica, de mucho poder, a la parte donde absolutamente no tiene nada. Entonces, ese cambio de contraste, saberlo soportar dramáticamente y sónicamente, desenvuelve una introspección donde el personaje le encuentra mucho colorido, ¿no? Y eso lo pego mucho con la voz. Entonces, combinar esa cosa es muy interesante. Cada vez que nos paramos en el escenario, yo hablo particularmente en este personaje que es bello, aunado con la línea melódica, el bel canto, que aquí está en todo su apogeo, toda la parte cantable con el dúo con la soprano y el área final, pues sale a relucir todo ese contraste que trata de explicar este personaje, ¿no? Creo que es importante que mencionemos que
precisemos algunos pequeños aspectos de la respuesta de Genaro Zulbarán, sobre todo para quienes no tienen un completo conocimiento de cierta nomenclatura técnica. Cuando Genaro Zulbarán ha mencionado el pasaggio o el paso de la voz, se refiere a lo siguiente: toda voz en el momento en que está siendo emitida, cantándose, tiene tres registros: un registro grave, un registro medio, que es el registro normal, digámoslo así, el más relajado, y el registro agudo. Los registros grave y agudo son registros extremos, hacia un lado, hacia el otro. El paso de la voz consiste en unas cuantas notas que son la transición, son las notas que comparten la parte alta del registro medio y la parte baja del registro agudo. Esas notas normalmente se llaman de paso porque solamente se pasa por ellas y se instala uno en el registro medio y eventualmente llega al registro agudo. Pero cuando una frase o un aria completa o un arioso está colocado precisamente en esas notas arriesgadas, fácilmente se quiebra la voz. Exacto. Ese es el tema. Esto es lo que caracteriza incluso la vocalidad, entre comillas, heroica. La dificultad de los papeles wagnerianos de tenor, por ejemplo, es que están siempre en el registro, en el paso entre el registro medio y el registro agudo. No que tengan eventualmente un si bemol o un si natural, que son bastante escasos, sino el desgaste que ocurre tras haber estado horas y horas en ese rango. Y desde luego, tener en el último acto, después de haber pasado por escenas triunfales, escenas de total envanecimiento, de blasfemia, de castigo, de locura, de tormento y después de arrepentimiento y de reconstrucción moral, francamente el papel es extraordinariamente complejo. Y quizá valga la pena, ahora regresaremos a seguir la charla con Genaro Zulbarán, con Noé Colín y con Elena Pancrátova, pero quizá valga la pena también subrayar otro punto cuando habló de la ópera escocesa, o yo anteriormente mencioné la ópera escocesa. Es la ópera que se escribe M-A-C-B-E-T-H, la Mac Ópera, que no decimos el título porque se supone que tiene una terrible jetatura, es decir, es un título de mala suerte. De hecho, la obra de Shakespeare, todo el mundo le dice la obra escocesa, The Scottish Play, así se llama en el medio teatral, y esta es The Scottish Opera o l'Opera Scozzese, que hicimos juntos hace 11 años. Y ahora que Genaro Zulbarán mencionaba sobre estas características de introspección del Nabucco, sobre este tormento interior y sobre el vacío que suscita, recuerdo con enorme agrado esa colaboración en que realmente no lo digo por mor de cortesía, sino como un reconocimiento a tu trayectoria, Genaro. Aquel Mac personaje fue especialmente logrado y profundamente conmovedor. Gracias. Algún día tendremos que reponer esa ópera escocesa. Volveremos en un momento con ustedes.